Ahora sí. Entonces hoy día es martes 7 de julio. Y comenzamos con la clase de geotecnia. Bueno, preguntas del control. Bastián. Sí, tengo una consulta con la P1C, que a esquema como que se refiere como, por ejemplo, va a pasar un suceso, esto pasa en la construcción, No, no, no. y ¿no? No, Que no, no no. entiendo, no entiendo A cómo es la ver, pregunta. voy a abrir la Eh, prueba de evaluaciones. Control 2. Diagrama indique al menos cuando ejemplos para los cuales más. Diagrama de cargas, esto es la carga hidráulica. Diagrama de tensiones, indique al menos dos ejemplos distintos para los cuales el modelo mostrado en la figura. Diagrama de ingeniería puede ser respuesta en esquema. Ah, sí. En esquema es en un dibujo. Por ejemplo, nosotros en las clases hemos hablado principalmente de dos tipos de obras, ¿no? Unas son excavaciones y otras son presas o embalses. Entonces, cuando digo apoye esta respuesta en un esquema, pretendo que hagan un dibujo donde se muestre, qué sé yo, la estructura, el suelo, donde se produce el mm, flujo. ya, muchas gracias. Ya, Eso. gracias. Y lo otro con respecto a la P3A, o sea, B, eh, como que nosotros nos podemos dar como una hipótesis de dónde va a ir la tabla estaca. O sea, por ejemplo, puede estar en la arcilla o llegar hasta la arena, o no puede llegar hasta la arena la tabla estaca. Mira, sí, qué bueno que lo pregunta. Esta excavación asume que no, la tabla estaca no se mete en el suelo de fundación. Ya, ¿Mm? Es como ya. un sistema de contención que en la práctica yo creo que no se podría dar, porque no tiene empotramiento en el suelo arcilloso. ¿Mm? Está de tope ahí nomás. Entonces, Ya. no existe una prolongación de la tabla estaca como lo hemos visto en clases hacia el suelo de fundación. Queda ahí en el encuentro entre la base y a ver si lo puedo compartir. Share screen. ¿Dónde está el PDF? Creo que digital estaca y eran activaciones, ¿no? Sí. ¿Están viendo esta pantalla? ¿Están viendo la Sí, pantalla? sí, ¿Una sí. sola o ven más de una? No, yo veo la P3 en Ah, este ya, ok, momento. ya está Sí bien. se ve una. Ya, es que ahora me cambié de computador, entonces estoy probando algo nuevo. Claro, este es el elemento de soporte, pero en clase habíamos visto que se extienden hacia abajo, se empotran en el suelo, y eso no ocurre aquí, ¿ya? Llega hasta el vértice, hasta el encuentro con la losa o suelo de fundación nomás, ¿ya? Eso en la práctica tiene poco sentido, pero lo importante es que aquí hay un suelo eh, de muy baja permeabilidad y acá hay un suelo de alta permeabilidad. Y si el nivel freático está aquí, este nivel freático impacta a la arcilla y a la arena que está debajo. Entonces tienen que ver ustedes cómo va, por dónde es más probable que el agua avance para entrar o para tratar de entrar a esta excavación. Desde dónde hacia dónde va a fluir. Eso tiene que ver con las permeabilidades. Eso. Entonces ignoramos como que diga si el sistema de activación de excavación fuese continuo y llegara a una profundidad mayor a de la excavación. Eso como lo que lo ignoramos. Sí, claro, Ah, ya. es hasta aquí nomás, es hasta ahí. Y viene hasta acá y hasta acá. No hay nada para abajo respecto a la estructura. Esto es todo suelo. Mm, ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, tengo una pregunta, Sí, pero es más como de materia. No sé si ya, se pueden hacer. sí, Es que claro. estaba viendo una clase y estaba hablando como del caudal de infiltración Ya. y había calculado el caudal Ujú, total ujú. y después dijo que había que como que multiplicarlo por un perímetro de la obra y así como que se encontraba el caudal de infiltración. Pero no entendí bien, como que me confundí Ah, con lo que claro. yo creía que era.
Mira, lo que pasa es que nosotros analizamos estos problemas en dos dimensiones, en X y en Y. Y cuando determinamos los caudales, es de la sección XY, es decir, es una sección transversal solamente. Y eso tiene 1 metro de ancho. Entonces tú tienes una presa, por ejemplo, de 300 metros de largo, hiciste el cálculo caudal a través de una sección transversal, ese cálculo es un volumen de agua por unidad de tiempo, es decir, un caudal, por metro de ancho. Pero si la presa tiene 300 metros, tú puedes mantener la misma geometría o tienes la misma geometría, entonces tienes que multiplicar ese valor que obtuviste por 300 y eso te va a dar el caudal de infiltración total bajo la presa. Ahora, el ejemplo que tú mencionaste era de un sistema de tabla estaca que tenía una forma rectangular cuando vimos esas ataguías en el río para poder construir fundaciones. Entonces, al igual que lo acabo de explicar para una presa, cuando tú quieres calcular el caudal total que va a ingresar a esta ataguía, en vez de multiplicar por el largo de la presa, aquí tienes que multiplicar por el perímetro de la obra de confinamiento. Porque tú lo evaluaste solo para una sección transversal, pero ahora tienes que multiplicarlo por el largo. Por eso dije por el perímetro. ¿Lo entiendes ahora? Sí, sí, ahora entiendo, gracias. Ya. Y si fuese circular, sería el perímetro de la geometría circular, y si es triangular también, aquí era una cuadrada la que vimos, y por eso dije, podrías multiplicarla por cada uno de los 4 lados, y eso es equivalente a un perímetro. Eso. Es toda la longitud sobre la cual lo que tú calculaste va a infiltrar. Profe, y en esa que le preguntó el Basti, al ¿Ya? final es que dice que el sistema de intubación es más profundo que la excavación. No, en la P3B. Sorry. O sea, llega solo hasta D, que yo pensaba que se supone que estaba como un poco más abajo, no hasta el final, pero como que el sistema de intubación llegaba hasta un poco más abajo de D. No, acá hay un sistema de intubación que es que llega justo hasta D. Ya. Por aquí podría pasar agua directamente. Es que como decía que llegara a una profundidad mayor a la de la excavación, pensaba que era mayor a D. ¿Dónde dice Pensaba. eso? Ahí en la parte B. El sistema de intubación es el esfuerzo continuo. Llegar a una profundidad mayor a la excavación. Ya, ok. Sí, esto es lo que pide la pregunta. Pero Sí. No. la intubación llega hasta ahí. Sí, me refería a la No hay pregunta B. extensión para agua, claro. Ahora la pregunta B es si el sistema de intubación, que en este caso llega hasta D, Ujú. fuese continuo y llegara a una profundidad mayor a la de la excavación, es decir, por ejemplo, hasta aquí, Sí. Ujú. ¿esto tendría un efecto sobre sobre lo que contestaron antes? ¿Mm? Sí. Y justifique su respuesta. Y eso tiene que ver por de dónde creen ustedes que llega el agua. Eso. Hay que pensar en este caso un poquito distinto a lo típico que vimos en clase. Porque en clase siempre asumíamos que el agua viene de un lado hacia otro, etc. Aquí quizás hay que pensar primero de dónde viene el agua. Es decir, no memorizar lo que hicimos, sino que entender el problema. ¿Ya? Una vez que uno entiende cómo avanza el agua aquí, em, em, queda más claro el cómo. Y eso, el entender cómo avanza el agua es ver la geometría, es ver las permeabilidades, es ver cuál es la trayectoria más corta para el agua para recorrer. Eso, es pensar el problema. No irse siempre con las formas de líneas asociadas a los ejemplos más comunes que he visto, porque quizás no tienen las mismas condiciones de borde que tenemos acá. Acuérdense que aquí hay arena abajo que es altamente permeable y aquí hay arcilla que es poco permeable. Entonces, para una partícula de agua acá, ¿desde dónde es más fácil venir? Eso. Bien, quiero preguntarles si hago este cambio, ¿ven otra lámina o siguen viendo el control? Sí, se ve. Sí, se ve la lámina.
¿La de la casa? Sí. Ah, ya, ok, entonces funciona, porque compartí un PDF, a diferencia de antes que compartía otra pantalla. Entonces ustedes están viendo el PDF. Bueno, entonces quiero retomar la materia que empezamos a ver durante nuestra última clase de hace ya 10 días más o menos, ¿no? Antes de la semana de vacaciones. Y el tema que comenzamos a ver ahí es el capítulo de la consolidación, que es el último módulo dentro del curso de geotecnia de este semestre, ¿ya? Y creo que lo dije y lo voy a volver a decir, la consolidación es una materia que requiere de bastante maduración, de mucha maduración, ¿ya? Es un concepto que desde un punto de vista de fórmulas no es complejo como ninguna de las que hemos visto hasta ahora, pero entender qué es la consolidación toma tiempo porque quizás no es tan intuitivo como otros conceptos de la ingeniería, ¿ya? Entonces, en este sentido, quiero decir que esta materia es re importante, ¿ya? Porque estudia el comportamiento principalmente de los suelos finos y de los finos que tienen muy baja permeabilidad, ¿ya? Porque la forma en que esos suelos se deforman obedece al concepto de consolidación, ¿ya? Y eso vamos a ver entonces en las próximas clases. Explicamos, estoy haciendo un pequeño repaso, explicamos qué hace que un suelo se deforme, ¿no? Aplicaciones de distintos tipos de cargas, y también vimos antes que una reducción del nivel freático puede generar sobre el suelo también es una acción de carga, ¿no? Porque aumenta el esfuerzo total. Vimos también qué son fundaciones, cómo se define una fundación, cuál es el objeto de una fundación y qué formas puede tener una fundación, desde fundaciones aisladas, fundaciones corridas y losas de fundación, y son todas formas distintas de repartir las cargas de una estructura al suelo, ¿ya? Donde yo en la estructura tengo una estructura, valga la redundancia, con materiales que tienen una cierta rigidez, como por ejemplo hormigón, acero, albañilería, madera o algún otro, adobe por ejemplo, y paso al suelo, que es un conjunto de partículas que ofrece una rigidez menor, ¿ya? Y al tener una rigidez menor, una deformación mayor que los elementos estructurales. Entonces, por eso, el incentivo de pasar de un elemento estructural que tiene una sección chica respecto a la carga que le voy a aplicar al suelo, la transfiero a través de una sección grande. ¿Por qué? Porque sé que, como tienen una rigidez distinta, va a ofrecer mayor deformación. Entonces, la fundación me ayuda a repartir las cargas, es decir, a reducir la tensión, ¿no? La carga es la misma, pero la tensión es menor porque la aplico sobre un área mayor. Entonces las fundaciones nos ayudan para eso. Y hay un curso completo que se dedica al diseño de las fundaciones, y eso, en el caso de ustedes, para los que elijan la especialidad de estructuras, construcción y geotecnia, es un curso que toman en 2 semestres más. Vimos un proceso constructivo, una excavación, vimos qué tipo de asentamientos pueden ocurrir, y dependiendo del tipo de asentamiento, y aquí nos dedicamos a hablar un buen poco de qué daños antes que daño, qué efectos tiene sobre una estructura, el que sean asentamientos uniformes, diferenciales o giros, ¿ya? Y más que para entender la física de ello, para entender por qué es tan importante saber cuánto se deforman las estructuras, ¿no? Porque la consecuencia de ello puede generar problemas que nosotros quisiéramos evitar. Y creo que terminé por aquí, que es representar, por un lado, en la línea azul, representa un concepto que se llama la capacidad de soporte, ¿ya? Que es cuál es la posibilidad del suelo de sostener una determinada carga, de resistir una determinada carga, de soportar una determinada carga, y esa carga va a aumentar en la medida que la fundación se ensanche, ¿no? O sea, grande en área. ¿Por qué? Porque mientras más grande la fundación, más
más divide la carga. Entonces menor es la tensión, por lo tanto la capacidad de soporte del suelo es mayor. Y por otro lado, se cruza, o esto lo hacemos cruzar, con una línea que represente el asentamiento que genera una determinada fundación, ¿cierto? En la medida que yo aumento el ancho o el área de la fundación. Entonces, en la intersección de estas dos se produce quizás el óptimo. Esto es un concepto que ahora me interesa que lo entiendan desde un punto de vista más bien de cómo a futuro iremos a diseñar fundaciones, ¿no? Esto lo vamos a tener que entender bien, como les dije hace un ratito, en un año más. Pero ahora es bueno saber por qué vamos a estimar asentamientos, porque entender cómo se calculan los asentamientos nos va a permitir a futuro diseñar fundaciones. Entonces lo que aprendan en este curso, por supuesto que es acumulativo y va a servir más adelante. Creo que terminé aquí. El asentamiento o deformación vertical de fundaciones superficiales está constituido por la suma de varias componentes que son las que están acá. Existe un asentamiento que es instantáneo, es decir, cuando yo coloco una carga encima del suelo, se deforma, ¿ya? Y ese asentamiento instantáneo lo vamos a asociar a una deformación elástica del suelo. Y después vienen los otros asentamientos asociados a la consolidación, y hay una consolidación primaria y una secundaria, y después hay otros tipos de asentamientos, ¿ya? Que eso no lo... de otro origen, digamos, y ahora no lo vamos a ver. Nos vamos a concentrar en los asentamientos por consolidación primaria y secundaria, y también en el instantáneo. Y aparte de eso, esta lámina yo ya no la había mostrado aún. Aparte de eso, también me dediqué sin láminas, digamos, a reforzar 2 o 3 veces el fenómeno de consolidación, que es la densificación del suelo, ¿ya? Producto del drenaje del agua que contienen los poros. Es decir, la consolidación está asociada a un fenómeno de deformación de suelos saturados, ¿ya? Si no estuviesen saturados los suelos y por un fenómeno de carga se deforman, eso es simplemente un proceso de densificación por carga, ¿ya? Pero consolidación, intrínsecamente se entiende de que los suelos estaban saturados. ¿Y por qué es tan importante diferenciarlo del otro caso cuando no están saturados? Porque la velocidad de deformación, en el caso de los saturados, lo controla la permeabilidad. ¿Ya? Que, digamos, si el suelo es muy permeable, el agua va a salir rápido. Y si es muy impermeable, el agua le va a costar mucho salir. Entonces, al haber dicho eso, y como lo hemos discutido en otras oportunidades, se imaginarán que los suelos muy impermeables van a tener periodos de consolidación muy largos, pero muy largos. Probablemente en la sección paralela a este curso, donde lo está dictando la profesora Yolanda Alberto, que es de Ciudad de México, debe tener ella muy buenos ejemplos para mostrar de la ciudad de la que ella proviene, cómo la consolidación ha tomado en algunas estructuras muchos años en desarrollarse. ¿Okay? Imagínense que, por muy pequeñita que sea, pero el hecho de que una estructura se esté en 10, 15 o 20 años consolidando, wow, si sabemos que eso va a ocurrir, hay que prepararse para aquello. O sea, nuestras estructuras tienen que permitir que esas deformaciones ocurran en el tiempo, y el desafío es, bueno, ¿y cómo los ajustamos? Primero, cuantificar cuánto va a ser, porque si son 2 o 3 milímetros en 100 años, no nos vamos a dar cuenta. Pero si son 20 centímetros en 30 años o en 10 años, sí, es el equivalente a algo más que un escalón de una escalera, digamos, ¿no? Que tiene normalmente 25 centímetros. Y todos sabemos que 25 centímetros para los ductos que llegan a un edificio, a una estructura, ductos, qué sé yo, de gas, de agua, de alcantarillado, eléctrico, podría ser un problema de serviciabilidad y quizás también de estructura. Entonces, por eso el interés de entender esto. Bien, volvamos entonces, habiendo hecho ese pequeño resumen,
de recapitulación, volvamos a ver qué es lo que está, qué es lo que podemos seguir aprendiendo respecto a la consolidación. O sea, ¿qué pasa en suelos gruesos? ¿Ya? ¿Cuál es la historia de los suelos gruesos? Probablemente una historia muy cortita, lo de la consolidación. El proceso es drenado, ya vamos a ver qué, y los asentamientos son pequeños por consolidación. Si suponemos que este conjunto de partículas acá representa a una muestra de grava o arena, donde tenemos las partículas de grava y arena y entre medio ciertos vacíos llenos de agua, cuando yo aplique una carga superior que genere, por ejemplo, construyo la fundación de mi casa y la empiezo a construir, es decir, empiezo a aplicar esa carga, va a generar un descenso, se van a reacomodar las partículas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la carga superior va a generar un esfuerzo que va a invitar a que todos estos espacios se reduzcan, ¿cierto? Ahora, para que ellos se reduzcan, agua va a tener que salir de acá, ¿ya? ¿Cuánta agua? Tanto como las partículas se acerquen en volumen. Pero la gracia de los suelos gruesos es que el agua tiene tanto espacio para fluir que lo más probable es que el agua salga tan rápido como yo movilizo las partículas. Y en ese sentido se dice que el proceso va a ser drenado porque el agua no alcanza a entrar en presión. ¿Entienden? ¿Por qué no entra en presión? Porque la permeabilidad es tan alta que apenas la empujo se va. Y eso es un fenómeno del tipo drenado, desde un punto de vista conceptual. Asumimos que la permeabilidad es muy alta, entonces en la densificación de las partículas, cuando se acercan entre sí, al agua prácticamente la expulsan de manera inmediata. No opone resistencia, y la no oposición de resistencia es exclusivamente responsabilidad de la alta permeabilidad. Y ese es un fenómeno drenado de consolidación. Entonces, el asentamiento es instantáneo. Ocurre así, en la medida que yo coloco mi carga. Ahora piensen ustedes, yo aquí describí un proceso de la construcción de la fundación de mi casa, o de la casa de cualquiera, del edificio. El proceso de construcción de una fundación también toma un cierto tiempo. No es que yo llego en el segundo T igual 0, no hay nada, y en el segundo T igual 1 está todo el edificio construido. Eso no es así. Pasa por un proceso que puede tomar semanas o meses, ¿no? Entonces la carga también se va aplicando en forma gradual. ¿Ya? Y alguien podría decir, con mayor razón va a ser un proceso de drenado, porque como voy construyendo primero la fundación, hormigono, después tengo que esperar que fragüe para construir el muro del primer piso, después tengo que esperar que fragüe para construir la losa del primer piso, tengo que esperar que esa losa fragüe para construir los muros del segundo piso, etcétera, etcétera. La carga la voy aplicando quizás cada 10 días, una carga nueva. Entonces también es un proceso de carga relativamente lento para la grava, que drena rápido. Profe, Pero quizás para un suelo fino no. ¿qué le ¿Sí? pasa a esa agua que sale? ¿No queda por sobre el nivel del suelo? ¿O Ya. a dónde se va? Qué bueno que me preguntes eso, y esa pregunta sale todos los años, porque probablemente las figuras que estoy usando no son figuras adecuadas. Quizás debiera sacarle este perímetro, porque pareciera que estoy cargando solamente algo dentro de un volumen cerrado. Acuérdate, olvídate de que esto está cerrado, quédate con la impresión de que estas líneas discontinuas es porque por aquí también puede salir agua. El suelo está embebido siempre en torno a más suelo. Por lo tanto, si esto se reduce y el agua escapa horizontalmente o verticalmente, esa agua va a ir a ocupar espacios en la vecindad cercana. ¿Ya? Esto podría estar pasando aquí en Santiago o podría estar pasando bajo el mar. Ya te digo bajo el mar, ¿por qué? Porque en realidad todo es agua. Lo que pasa es que el agua que estaba aquí se va a otro lugar. A eso también le llamamos drenaje, aunque siga estando todo saturado. ¿Se entiende? ¿Ya? Yo podría ser esta, por ejemplo, la fundación de un muelle en un lago.
y el agua se va a ir de aquí y va a avanzar hacia la derecha o hacia abajo, pero va a seguir estando, digamos. El volumen de agua va a seguir siendo el mismo, pero sale del lugar donde estaba antes sin dificultad. Por eso llamamos que es un proceso drenado. ¿Ya? Ahora, si esto fuese arcilla y tenemos entonces un montón de partículas muy chiquititas entre medio donde aquí aparece blanco, cuando yo cargue aquí arriba, el agua no va a poder salir en forma inmediata. El agua va a tomar primero esa carga total. Si aquí aplico una carga igual a sigma, este cuerpo, aquí, déjenme hacerlo en esta. Aquí aplico una carga sigma, en el instante t igual 1, no va a haber ninguna deformación, porque el agua que está contenida en los poros tomó esa carga sigma y va a empezar a buscar como consecuencia de ello la forma de salir. Y la permeabilidad, que es tan baja, le va a prohibir salir a la tasa, a una tasa adecuada, y por lo tanto va a seguir manteniendo la tensión. ¿Ya? Ahora, como nada es infinitamente impermeable, el agua va a empezar a soltar lentamente esa tensión en la medida que escape. ¿A qué tasa? Bueno, a la que le permita la permeabilidad. Entonces ese asentamiento va a ir ocurriendo en forma muy, muy lenta. Entonces, en el caso de las arcillas, el asentamiento es más complejo y además lo vamos a tener que dividir entre casos de baja permeabilidad, de alta permeabilidad y de permeabilidad intermedia. ¿Ya? Entonces, cuando la permeabilidad es baja, es decir, son arcillas con permeabilidad, qué sé yo, de 10 a la menos 9 metros por segundo, nosotros decimos que el comportamiento es completamente no drenado, ¿ya? Seguido por consolidación. La carga se aplica en forma rápida y se usa la teoría de elasticidad y los parámetros no drenados para el asentamiento instantáneo y por consolidación de largo plazo. ¿Ya? Esto que acabo de decir aquí de baja permeabilidad fue el último ejemplo que di mirando esta figura. Es decir, cuando yo aplico la carga, el agua no sale y esa carga que apliqué aquí la toma totalmente el agua. ¿Ya? Después, si tenemos un caso de suelos finos de alta permeabilidad, bueno, es completamente drenado, la carga equivale a una carga que se aplica lentamente y se usa la teoría de elasticidad y parámetros drenados o método unidimensional. Esto por ahora no es tan relevante. ¿Ya? Y el tercer caso es de permeabilidad intermedia, donde el drenaje es parcial, ¿ya? Y es una combinación de los dos casos anteriores. Entonces, quizás hasta aquí una de las cosas importantes va a ser entender cuál es la permeabilidad de los suelos para saber si estoy aquí en el caso 1, en el caso 2 o en el caso 3. Una de las formas que tenemos para ver y estudiar el comportamiento y la deformación de estos suelos que presentan consolidación es el ensayo odométrico, ¿ya? Que es el último laboratorio que se ve en este curso. Ensayo de consolidación odométrica o edométrica, ¿ya? Y que consiste acá en este aparato que en realidad lo que se ensaya está dentro de esto solamente, y este pedestal nos ayuda a traer el equipo a una altura, digamos, que sea cómoda para trabajar para los humanos, ¿no? Entonces tiene un brazo acá que nos permite aplicar carga sobre este sistema que está colgando aquí, y la probeta que vamos a ensayar está contenida en este anillito que está acá adentro, ¿ya? Metálico, que no tiene más allá de 5 centímetros de diámetro y como 2 o 3 centímetros de altura. ¿Ya? Son probetas chiquititas porque obviamente el tamaño partícula no es un problema porque estamos analizando suelo fino. ¿Ya? Y acá tiene un dial que me ayuda a medir deformación. En este caso un dial análogo, en este caso de aquí a la derecha un dial electrónico. ¿Ya? Entonces aquí aplico una carga
sobre la muestra y este dial va mostrándonos entonces cuánto se deforma producto de la carga. Casi lo mismo que en el resultado es muy parecido a todo lo que hemos visto en ingeniería civil, ¿no? Tensión, deformación. Pero con la gran diferencia de que la probeta está montada sobre un anillo, ¿ya? Y ese anillo es de paredes horizontales rígidas, es metálico. Es decir, la probeta solo se va a deformar verticalmente producto de la carga. No puede deformarse horizontalmente. ¿Ya? Como que otro tipo de ensayo, recién en el curso de geomecánica van a ver ensayos de compresión. Y ahí van a ver que la compresión no está limitada horizontalmente. Este ensayo, sí. Este ensayo limita la deformación horizontal a través de un anillo que contiene la probeta. Y esa característica es muy importante. En el Aquí, curso de materiales vimos el ensayo de compresión en un laboratorio. ¿sobre qué materiales lo vieron? ¿Sobre hormigón, por ejemplo? Hormigón. Sí. Ya, qué bueno que lo sacaste a colación. Muy, muy buen punto, gracias. Ese ensayo en suelos, en geotecnia, también existe. Y le llamamos compresión no confinada. Que quizás en otros materiales no es necesario llamarlo no confinado. Porque en suelos es muy común que confinemos. Confinar significa que le estoy limitando horizontalmente la deformación. Este, por ejemplo, que lo estoy mostrando aquí esquemáticamente, es un ensayo confinado. ¿Por qué? Aquí está la probeta de suelo, en la parte más oscura, ahí donde dice Soil Sample, y fíjate que por el costado tiene paredes. Estas son las paredes rígidas, o el anillo que yo llamo. Ahí dice Sample Ring, es el anillo de la muestra. Los ensayos que tú acabas de hacer referencia son ensayos donde no existe una contención lateral. Por eso les decimos no confinado. ¿Ya? Y en geotecnia van a ver también en el próximo semestre, en geomecánica, también van a ver ensayos no confinados. ¿Ya? Pero la gran mayoría son confinados, como este. Entonces, ¿en qué consiste el ensayo? Ya dije, es aplicar una carga vertical a través de los pesos que voy a ir poniendo, o discos que voy a ir poniendo sobre este brazo, ¿ya? Y por eso aparecen aquí como cargas que voy sumándole paulatinamente a distintos espacios de tiempo, y como resultado de aquello voy a empezar a medir una deformación vertical de la muestra de suelo, que podríamos decir entonces es un proceso de consolidación del suelo. Es decir, aplico una carga y el suelo desciende. Pero fíjense que desciende paulatinamente, no desciende en forma brusca. No es apliqué la carga y bajó. Fíjense que el tiempo hace que la deformación se empiece a estabilizar en el tiempo hasta prácticamente la horizontal, y es recién el momento en que aplico una siguiente etapa de carga nuevamente hasta que se estabiliza la deformación. Es decir, hasta que alcancé la consolidación. Ahora, ¿cuánto es el espacio de tiempo entre T0, T1 y T2, y etcétera? No lo sé. Va a depender de la permeabilidad que ese suelo me ofrezca. Si la permeabilidad es alta y el suelo drena rápido, entre T1 y T0 voy a tener una distancia de tiempo corta, porque el suelo rápidamente estabilizó la deformación. Pero si la permeabilidad es baja, entre T0 y T1 quizás tenga un par de días. ¿Okay? Entonces, este ensayo es un ensayo que nos va a tratar de ayudar a entender el comportamiento del suelo desde la perspectiva de su consolidación. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿y si esa muestra de suelo está confinada por los anillos de la muestra, a dónde se va el agua? ¿O no influye porque la Sí. muestra es chica de 5 por 2? Mira, no, muy buena pregunta. Fíjate que aquí arriba muestra una plaquita con puntitos, y acá abajo también. Y eso se llama la piedra porosa. Stone es piedra, porous es piedra porosa. Es decir, son elementos que la están confinando verticalmente, pero que permiten drenaje. Es como una piedra pómez.
Es decir, es muy porosa, el agua puede escapar verticalmente aquí. No horizontalmente, porque aquí hay anillos, pero sí verticalmente. Si estas piedras porosas estuvieran colmatadas o tapadas, ¿qué ocurriría cuando aplico No la se carga? comprime, no se consolida. No, mira, imagínate que aquí no hay drenaje porque esto está tapado. Arriba tampoco hay drenaje. Y esto es de acero y esto es de acero. ¿Qué pasa si yo cargo? No, no se Nada. comprime. No se va a comprimir porque el agua no es compresible. ¿Ok? Entonces tengo que asegurarme que el equipo esté en buenas condiciones para poderlo usar. Si no voy a estar midiendo algo, digamos, que no represente necesariamente mi suelo. Ahora, el ensayo odométrico tiene distintas maneras de representarse o de graficarse. Y lo más común es que la expresemos en términos del índice de vacío. ¿Ya? Y el índice de vacío lo podemos calcular de esta forma asociado a la geometría que esto tiene. ¿Ya? Y que depende entonces del diámetro de la celda, ¿ya? De este diámetro de la celda de acero, de la altura inicial de la muestra, el H0, del desplazamiento vertical, es decir, yo puedo ir calculando E, tengo un E0, que es el E inicial, cuando puse la probeta dentro del equipo, y voy a tener un E para cada intervalo de deformación. Fíjense que depende de delta, que es el desplazamiento vertical, depende de la gravedad específica de los sólidos, de la masa del suelo seco y de la densidad del agua. ¿Okay? Entonces yo puedo calcular el índice vacío en cualquier etapa del proceso de consolidación. Y finalmente, esta muestra de dos maneras, veamos primero la de la izquierda, void ratio corresponde al índice de vacío, E. ¿Ya? Entonces tengo graficado en escala normal el índice de vacío y en el eje X en escala normal la presión vertical. Y esto no es otra cosa que un gráfico de tensión, bueno, no es tensión de formación, pero el índice vacío de alguna manera también indica un grado de formación. Entonces tengo el inicio en A, cargué hasta B, descargué hasta C, volví a cargar hasta D. ¿Ya? Entonces tengo una primera forma de la curva y en la recarga se dan cuenta ustedes que la pendiente es distinta a la original entre A y B. ¿Ya? Y a esta curva entre A y B le llamamos la curva de consolidación virgen, mientras que entre B, C y D es la curva de consolidación o de reconsolidación, ¿no? O de consolidación en un tramo al cual había estado cargada previamente. Y aquí hay otro ciclo adicional después hasta E, F y G, que es una segunda secuencia. Ahora, esta forma de graficar es la típica del resultado, pero cuando pretendemos hacer uso e interpretar el ensayo, llevamos el eje horizontal a una escala logarítmica. Y en esos casos, la gracia de eso es que las curvas de consolidación se transforman en líneas rectas que les podemos asociar una pendiente. Y eso nos va a servir para el cálculo después de los asentamientos. Entonces en el eje X tengo el logaritmo de la presión vertical y en el eje Y sigo teniendo el índice vacío. ¿Ya? Entonces tenemos la línea de consolidación virgen y la línea de consolidación precargada. Ok, y esta figura que está acá, esta es la última lámina que muestro ahí, esta figura que está acá es una figura que le vamos a sacar harto trote en el curso, o lo que queda del curso. ¿Ya? Porque de aquí van a salir unos índices que voy a introducir en la próxima lámina, o presentación, digamos, porque tengo que cambiar de presentación. Uno que se llama C sub C, índice de consolidación, y aquí un C sub R. ¿Ya? Y van a ver que esos dos índices nos ayudan después a calcular asentamientos por consolidación. Lo que les voy a pedir que no se olviden en el resto de las láminas que voy a presentar
es que si aquí estamos hablando de presión vertical y de aquí vamos a sacar índices para ver cuánto se deforman los suelos que consolidan, este rango de presión vertical en el que nos movemos tiene que estar asociado indiscutiblemente a lo que mi estructura va a someter el suelo. Si uno entiende eso, el resto es bastante más simple. ¿Ya? El problema es cuando uno anda perdido aquí en el tramo de cargas. Y por eso les digo, este ramo o esta materia es acumulativa. Saber dónde voy a estar aquí tiene que ver con una materia que ya vimos, que es la tensión en el suelo. Entonces, si yo sé a qué tensión va a estar el suelo cuando pongo una carga encima, entonces voy a saber dónde estoy en el gráfico y de ahí voy a obtener rápidamente mi C sub C o C sub R. Bien. Profesor, una consulta. Sí. En ese caso sería tensión efectiva, ¿o no? ¿O sería Sí, la vas a tensión ver que total? sí. Sí, vas a ver que son, sí, pero vamos a mirarlo de acá. Viene Ya. después en las ecuaciones de escrito, pero sí, son tensiones efectivas, efectivamente. Ok, entonces la clase que continúa esta, vamos a explicar esto de la consolidación varias veces. Aquí vienen definiciones un poquito más detalladas que las que yo he dado en forma conceptual ahora. Entonces los objetivos son poder explicar los conceptos básicos de la consolidación del suelo frente a cargas verticales y poder distinguir los principales factores que controlan la consolidación unidimensional de los suelos finos. Lo que está acá en la importancia, también ya lo vimos o lo hablamos. Todos los suelos se van a sentar o deformar verticalmente bajo la aplicación de carga y causando el descenso de estructuras, obviamente. Ahora, si el asentamiento no se restringe hasta el límite tolerable, también lo vimos, el uso deseado de la estructura puede verse perjudicado por serviciabilidad o por resistencia estructural, ¿no? Y eso va a limitar, como dice ahí, su vida útil. Entonces, más que entender cómo se calculan los asentamientos, una vez que los podamos estimar, porque la palabra no me gusta tanto cuando uno dice calcular, porque calcular significa que quizás trae intrínsecamente el concepto de que eso es. Yo creo que aquí uno no siempre sabe cuánto va a ser, sino que uno estima cuánto podría ser. ¿Ya? Esos valores que estimemos, tenemos que ver si a la estructura la van a dejar en una condición de largo plazo satisfactoria, es decir, no vamos a comprometer su vida útil. Y esto también ya lo vimos, que las estructuras pueden asentarse en forma uniforme o no uniforme, y el problema es que esta última condición, la deformación no uniforme, que llamamos asentamiento diferencial, es crucial para el diseño, ¿no? Porque todas las estructuras van a tener una tolerancia máxima a la deformación diferencial. Mientras más flexible la estructura, por ejemplo, madera, más va a tolerar deformaciones diferenciales. Pero mientras más rígida la estructura, por ejemplo, hormigón armado, menos deformación diferencial va a tolerar. Entonces, cuando calculemos o estimemos deformaciones, no se acaba el problema. El problema se acaba cuando digamos que esa estimación es adecuada con respecto a la tolerancia que me ofrece la estructura. ¿Sí? Les hago la siguiente pregunta. ¿Cuánto creen ustedes que es la tolerancia de deformación de un puente? En términos de carga. Mira, te voy a hacer te voy a explicar por qué hago la pregunta y creo que con eso voy a aclarar la pregunta. En lo que queda, si solamente ven los apuntes y los entienden, ustedes van a poder estimar asentamiento. Bien, con eso van a poder aprobar el curso. Pero mal, porque no va a estar claro cómo aplicarlo. El que ustedes sepan calcular los asentamientos y cuánto tiempo se van a dar, en cuánto tiempo se van a dar los asentamientos, es una buena herramienta.
Es un buen paso. Pero ¿cómo lo usan? Ese número que estiman, tienen que poderlo contrastar con lo que dije antes, con la tolerancia de formación de una estructura. Y recién ahí toman la decisión de si es satisfactorio o no. Y si no es satisfactorio, algo hay que arreglar. Entonces, imagínate que ya saben calcular asentamiento. ¿Cómo van a poder decir, para este puente está bien? Por eso les pregunto, para saber si está bien, primero hay que preguntar, ¿cuánto se puede deformar un puente? Supongamos Dijo que... antes, ¿Ah? si es rígido, Sí, va a sufrir más y si fuera de madera va a sufrir menos. va a sufrir menos, ya, de acuerdo. Pero pensemos más como usuario. Imagínate, yo voy hoy día en mi auto. No puedo, pero supongamos que pudiéramos, porque no hay cuarentena. Y voy a cruzar el río Mapocho, en el puente, cualquier puente que hay muchos, en el puente del arzobispo. Desde un punto de vista usuario, ¿qué no puede pasar si yo quiero pasar en el auto? Que al acceder al puente, yo no encuentre un desnivel entre la losa de la calle con la estructura del puente. Pues si no, o voy a romper los neumáticos, en el peor de los casos choco el auto, o al menos se va a producir desde un punto de vista de serviciabilidad un salto, que es incómodo. Entonces yo les digo así de a ojo, la tolerancia de formación del puente versus se llaman los accesos de cada lado, se llaman los estribos. No puede haber una tolerancia de formación más allá de 2 o 3 centímetros, sino ya uno empieza a sentir un golpe en el acceso al puente, ¿o no? Si fuese peatonal a lo mejor no es tan grave porque uno va levantando los pies y podría ser un peldaño, entonces podrían ser 25 centímetros, aunque se vería feo, pero no es tan grave. Pero si quiero pasar en auto, no debieran de ser más de 2 centímetros, ¿no? Entre el estribo y el puente no pueden haber más de 2 centímetros de diferencia. Si hay más, voy a tener que corregirlo. A lo mejor basta con poner un poquito más de hormigón encima y lo acomodamos y nadie se dio cuenta que se formó el puente. Pero en estricto rigor no deberían ser más de 2,5 centímetros. Y ahora les pregunto, ¿qué pasa si tuviéramos acá en Chile trenes de alta velocidad? Trenes de esos que andan a 200 kilómetros por hora. ¿Cuánto creen ustedes que sería la tolerancia de formación entre el riel del puente y el tren y el riel del estribo? ¿Cuánto podría estar un riel más arriba que el otro? Que sería un par de muy milímetros, según yo. pequeña. Claro, Milimétrica. muy pequeña, ¿se fijan? Entonces, Par de milímetros. depende del puente, de la estructura del puente, del uso del puente, ¿ya? Pero al final no es una constante, no es un número que puedo ir a buscar quizás tan fácil a la literatura. Depende de muchas cosas, pero se puede conseguir, ¿no? Y la intuición a uno ya le da un cierto magnitud. Si es peatonal puede formarse más, si es de auto, que son neumáticos de goma, se puede formar un poquito, bueno, menos que el peatonal, pero si son rieles con ruedas de acero y a trenes de 200 kilómetros por hora, todavía mucho menos tolerancia, ¿se fijan? Entonces depende del tipo, el uso del puente también. Entonces, cuando yo calcule deformaciones, tengo que saber sobre a qué estructura se las estoy calculando y cuál es su uso, para poder después de calcular o estimar esos valores, decir si estamos bien o no. Y si no estamos bien, bueno, después viene el desafío, que es hacer ingeniería. ¿Cómo me las arreglo? ¿Tengo que mejorar el suelo? ¿O cada 2 meses renivelo los rieles del puente? Esa es una discusión que hay que tener. A lo mejor es mejor hacer un gran mejoramiento de suelo y evitar que cada 2 meses se estén arreglando los rieles. O alguien te puede decir, no te preocupes si tenemos mano de obra tan barata en Chile. Cada 2 meses ajustamos ahí las tuercas de los rieles y los durmientes y vamos nivelando el asentamiento de la fundación. ¿Ya? Lo importante es que ustedes estén conscientes de eso. No
la ingeniería no termina en el cálculo. La ingeniería termina en darle buen uso a los resultados de los cálculos. ¿Ya? Y esa parte quizás no está en la materia del curso, pero a mí me interesa que ustedes no se pierdan. ¿Ya? Esa es la parte crítica, esa es la parte fundamental. Ok. Me quedan más o menos 5 minutos nomás de clase. Las láminas que vienen a continuación son láminas que están apoyando las definiciones que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Van a aparecer nuevamente definiciones, pero con descripciones así escritas, mientras que hasta ahora yo lo he hecho en forma verbal nomás. Una situación práctica es la Torre de Pisa, ¿ya? Que está, fíjense el año donde se inició su construcción, y ya en los inicios, hasta el tercer piso, creo, ya se había deformado significativamente y se trató de enderezar la estructura, teniendo la base inclinada, se enderezó, digamos, construyendo derecho con una fundación torcida. ¿Ya? Bueno, el tema es que este es un caso hoy día turístico, pero bastante mundialmente conocido, de un problema de asentamiento diferencial. Y que tomó siglos en desarrollarse. La estabilización de esta Torre de Pisa se ocurrió a principios del año 2000, entre el 2003 y 2005, creo. La estabilización definitiva a través del sistema de mejoramiento de suelo. Y se empezó a construir en el año 1100, o sea, hubo 800 y tantos años de deformaciones por consolidación. Al final quizás no es solo consolidación, también hubo un tema de capacidad de soporte, pero ese es un concepto que no hemos estudiado todavía, que lo van a ver en el curso de fundaciones. Y el año pasado, no, hace 2 años, un profesor invitado que teníamos de Nueva Zelanda hizo una buena charla en la escuela respecto a cómo el profesor Berland de Imperial College en Inglaterra hizo el proyecto de estabilización de esta torre, pero le pidieron que lo estabilice no tanto como para que se volviera a enderezar la torre, sino que se estabilice como para que no se deforme más nomás. Pero la torre tenía que seguir estando inclinada porque si no se perdía el turismo. ¿Ya? Eso es curioso pero interesante. Bueno, y aquí viene entonces la definición escrita de varios términos que hemos estado usando hasta ahora, como un respaldo, digamos, para que puedan consultarlos cada vez que tengan dudas. La consolidación, esto lo saqué todo del Voodoo, es el asentamiento en el tiempo del suelo como consecuencia de la expulsión o drenaje del agua. Y la consolidación primaria es el cambio de volumen o densificación de suelos finos causados por la expulsión del agua o drenaje del agua. Y la transferencia de esfuerzo desde el agua hacia las partículas de suelo. ¿Ya? El agua no es compresible, por lo tanto, en la medida que va escapando, va soltando tensión o presión y se la va entregando a las partículas de suelo, y ahí en las partículas entonces donde se empiezan a juntar entre sí. Y la compresión secundaria o consolidación secundaria es el cambio de volumen de suelo fino causados por el ajuste de la estructura interna, ¿sí? Pero una vez que terminó la consolidación primaria. Y la presión de poros o exceso de presión de poros es la presión de poro por encima de la presión en condición de equilibrio. Creo que Rafael me preguntó hace un rato que hacia dónde se va el agua. Bueno, las vías de drenaje corresponden al camino vertical, el camino vertical más largo que la partícula de agua tomará para alcanzar la superficie drenante. ¿Ya? En realidad, la vía de drenaje no necesariamente es vertical, puede ser vertical o horizontal. Lo que pasa es que en el ensayo que les acabo de mostrar no hay drenaje horizontal porque están los anillos. Entonces solamente tenemos drenaje hacia arriba o hacia abajo. Entonces esta definición corresponde a la del ensayo, no a la del terreno. El esfuerzo vertical efectivo máximo. Bastián también preguntó si aquí vamos a hablar de esfuerzos efectivos o esfuerzos totales, por eso viene la definición de esfuerzos efectivos. El esfuerzo vertical máximo al que el suelo ha estado sometido o expuesto en su historia. Y normalmente, pero no siempre, es igual a la altura de suelo que tengo sobre la masa que estoy estudiando multiplicado por el peso del suelo. Eso sería lo típico.
Pero a veces no es suficiente, o no es ese el valor, sino que imagínense ustedes, por ejemplo, estuviéramos en una ciudad como Villarrica o Pucón, donde los lagos, por lo que yo entiendo, son lagos que tuvieron origen glaciar. Es decir, ahí hubo grandes masas de hielo cargando el suelo. En esos suelos el esfuerzo vertical máximo no es igual al peso de suelo que hoy día tiene encima, sino que es igual al peso del suelo que tiene hoy día encima, más todo el hielo que hubo en su momento sobre él. Esos suelos estuvieron sometidos antiguamente a mucho mayor carga que la que hoy día vemos. ¿Ya? Y no solo Villarrica, quizás cuantas otras que son ciudades lacustres, donde los lagos tuvieron origen glacial. Por ejemplo, suelo normalmente consolidado, este concepto es importante, suelo normalmente consolidado es el suelo que nunca ha experimentado esfuerzos verticales efectivos mayores al que tienen hoy. Por ejemplo, es muy probable que ciudades más bien costeras, donde no ha habido antiguamente hielo, o alguna otra cosa que haya podido cargar encima antes, van a ser siempre suelos normalmente consolidados. Pero suelos preconsolidados, es decir, suelos que han experimentado esfuerzos verticales efectivos mayores al esfuerzo actual, como por ejemplo Villarrica, es un ejemplo producto de masas de hielo. Pero también podría ser que en el curso de un río, un suelo que está en la vecindad del cauce de un río, podría haber estado preconsolidado. ¿Por qué? Porque antes a lo mejor existía una masa de suelo que el río lavó o erosionó. ¿Okay? Y la razón de sobreconsolidación o de preconsolidación, aquí debería decir preconsolidación, el OCR en inglés, es la razón entre estos dos términos de arriba. Y por último, esta es la última lámina con definiciones, ya lo nombré antes y lo voy a mostrar en un gráfico porque aquí es muy árido, está el índice de compresión y el índice de recompresión, y este lo vamos a ver después. Déjenme mostrarles dónde está el C sub C y el C sub R. Acuérdense que me salté dos láminas, después vamos a volver atrás. Acuérdense que este es el gráfico que obtengo de un ensayo de consolidación edométrica, índice vacío en el eje Y, tensión vertical efectiva en el eje X en escala logarítmica. El C sub C es la pendiente de la curva en la extensión de consolidación normal, y C sub R es la pendiente de la curva en el tramo preconsolidado. ¿Sí? Entonces, antes lo había nombrado, pero aquí están las definiciones. Es la pendiente de la curva de consolidación normal en un gráfico logarítmico o del logaritmo del esfuerzo vertical versus el índice vacío, y el C sub R lo mismo, pero en la curva de descarga y recarga. El módulo de compresibilidad volumétrica, este, es equivalente a este, pero para un gráfico levemente distinto. Después vamos a ver que uno tiene la opción de usar estos índices para calcular asentamiento, o bien, si lo grafico distinto, puedo usar este índice y el M sub R, el equivalente a este, pero para otro gráfico. Generalmente los países anglosajones usan este método y los países europeos, por lo menos he visto yo, que usan más este método. Yo voy a presentar los dos, ustedes decidirán cuál usar y les voy a explicar qué cuidado hay que tener cuando uno usa uno o el otro. ¿Ok? Bien, yo creo que lo que hemos visto hoy es conceptualmente bastante materia, así que lo voy a dejar hasta aquí, son las 11:19. La próxima clase vamos a retomar desde acá. Mañana no hay clase auxiliar, yo quiero avanzar un poquito más con la materia, y las dos últimas clases auxiliares van a quedar para la semana 14 y la semana 15, siendo esta la semana 13. ¿Ok? Así que nos volveríamos a ver el próximo jueves, si todo anda bien. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, lo dejamos hasta aquí. ¿No?
Rafael, tú me mandaste un correo hace poquito. No sé si te puedes quedar y te comento al respecto. No tiene nada que ver con la materia del curso. Pero sí. aprovechando que estamos aquí, te pido si te puedes quedar para responderte. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Ya. Gracias. Hasta luego a todos. Chao, Luego, profe. profe, que le vaya bien. Chao, chao.